tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, por supuesto, como todos los días domingo a esta hora de la mañana en la 92.1, también por supuesto en simultáneo. Salimos a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, hoy un día muy especial, 31 de marzo. Saludo al dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro, ¿cómo le va? Hoy es un día especial también, porque es el día que para el mundo cristiano es muy relevante, no es el día de la resurrección de Cristo, así que para todos ellos que seguramente están envueltos en una dinámica familiar abriendo huevitos hasta hora de la mañana, un cariñoso saludo. Pedro, ¿cómo estamos? Hola Eugenio, ¿cómo está? Un saludo a todos los que nos están acompañando. Efectivamente, probablemente ya pasó el conejito por muchas casas, así que te salgan a buscar los huevitos al patio ahí con los niños. Último día de marzo que si usted no ha pagado permiso de circulación, preocúpese, se puede pagar en línea, porque tiene que tener la revisión técnica, tiene que tener seguro obligatorio. Ahora están retirando el auto. Están retirando el auto, así que preocúpese y páguela. Y con eso no termina de pagar, porque en abril hay que pagar las contribuciones que escucha que han subido y hay que seguir. Y hay varias cosas que vamos a contribuir. Pero yo sé que usted tiene que dar un saludo especial. No, por supuesto. Además, voy a aprovechar el 31 de marzo. Yo esto nunca lo hago en mis casi ya 30 años de trayectoria, nunca lo he hecho, pero hoy en particular quiero enviarle un gran beso y un gran abrazo a Miriam, a mi madre, que está de cumpleaños hoy día, así que para mí es un privilegio tenerla conmigo, que sepa que la quiero mucho, que es muy importante para mí y que más ratito la voy a ir a de saludar y darle un abrazo como corresponde. Pero usted anticipaba, don Pedro. Nos sumamos los saludos a Miriam para que la tenga un bonito día. Ya. Hoy termina marzo y comienza un mes que para mucha gente es sinónimo de jaqueca, dolor de cabeza, angustias estomacales, nerviosismos varios, que es el mes... ¿Hay elecciones? No. Eso es en octubre. Ah, perdón. No. Es el mes de las declaraciones de renta. Que para algunos apretan un botón y esperan que les devuelvan plata en mayo, que cada año va a ser menos, pero la verdad es que es un mes muy complicado, muy difícil. Yo trajimos a un especialista para que nos ayude a entender algunos procesos y que enfrentemos de buena manera este proceso, Pedro. Entendamos de qué se trata. Efectivamente, hoy nos acompaña Arturo Garnam. Hola Arturo, ¿cómo estás? Socio de Garnam Abogado, y nos conocemos hace muchos años. De hecho, estamos en el mismo edificio, así que nos topamos habitualmente con Arturo. En el ascensor. Vamos, ok. Gracias por acompañarnos, Arturo, hoy día. Muy buenos días, muchas gracias. Un gusto estar aquí. No, el gusto nuestro que nos esté acompañando, porque, bueno, estábamos comentando, uno nunca para de pagarle al fisco. Marzo se pagaban las patentes, ahora y se hacen tener que hacer las declaraciones de impuestos en una operación renta que ya viene desde antes, que eso vamos a irlo contando, porque ya durante marzo han tenido todo este tema de las declaraciones juradas, que las personas comunes no tenemos que hacer ninguna, pero lo tienen que hacer las empresas, y ahora viene empezar a hacer las declaraciones de impuestos. Entonces, lo primero que te voy a preguntar, ¿quién tiene que declarar impuestos en Chile? De las personas. Porque digamos que cifras que como un 70 y tantos % de la gente no tiene que hacer declaración de impuestos. ¿Pues quién sí? Efectivamente, hay una parte importante de los chilenos que tiene un empleo formal y que es su única fuente de ingreso. En otras palabras, tienen un sueldo y esa gente no tiene que declarar. Después de eso, el tema es cuando tú tienes fuentes de ingresos distintas, donde eventualmente tienes boletas de honorario, o eventualmente dividendos, intereses, tienes arriendo de una casa, y ahí efectivamente tienes que declarar porque ya tu empleador, aunque tengas un sueldo, tu empleador conoce solamente lo que él te paga. ¿Ya? Y finalmente la responsabilidad de juntar todos los elementos, todas las piezas de este puzzle tributario y presentarle la declaración a impuestos internos es tuya. Perfecto. Ahora, pero este señor que nos pueden estar escuchando varios, que tiene su contrato de trabajo y tiene un sueldo, ¿ese señor no paga impuestos o paga de una manera distinta? Sí paga impuestos, pero el impuesto es retenido por la empresa que lo contrata. Se lo descuentan. O sea, la empresa es la que lo paga de manera directa. Correcto, la empresa se lo descuenta de manera directa y básicamente ese es el mecanismo de retención, que es un mecanismo de control finalmente, porque para el Servicio de Impuestos Internos es mucho más fácil fiscalizar o controlar a, 300.000 empresas que a 5 millones de personas. Sí, claro. Y además, si es que tú no pagas el impuesto y tú eres un trabajador común y corriente, la posibilidad que llegue la tesorería y te lo cobre es muy difícil. Entonces es mucho más fácil perseguir a la empresa. Entonces los mecanismos de retención y pago por parte del pagador
son súper habituales en Chile. Perfecto. Ahora, estábamos viendo que la persona que tiene solo un sueldo, pero en la medida que tenga un sueldo fijo por el mismo monto, porque tenemos muchas personas que de pronto el sueldo puede variar porque tienen comisiones, tienen una parte variable. ¿Ese señor sí debiese hacer declaración de impuestos? Ese señor tiene que, efectivamente hay un proceso que se llama la reliquidación, cuando tú tienes un tema variable y ahí eventualmente tienes que declarar. Pero yo te diría que en muchos casos las retenciones de las reliquidaciones las hacen las mismas empresas. Ya, ok. Yo creo que siempre es bueno meterse al sitio web del Servicio de Impuestos Internos, pegarle una mirada, porque a veces pueden haber multas, puede haber una serie de cobros, y creo que es bueno saber si es que tu situación tributaria está al día. Perfecto. O sea, incluso más, a veces tú no tienes que pagar impuestos y por un error de sistema te comienzan a cobrar. O sea, le pasó a una persona hace varios años que vendió un departamento y lo vendió a un precio inferior al que lo había comprado, por ende no tenía que pagar ningún impuesto, no había ganado nada. Pero hubo un error de sistema y en lugar de haberlo vendido, ponte tú, que en 60 millones de pesos, el sistema calculó 6.000 millones de pesos. Un par de ceros más. Un par de ceros más. Detalle, Entonces que la recomendación para nosotros es, por lo menos, métase al sitio web, vea qué es lo que está pasando. Creo que eso es... Perdón, Arturo, un detalle importante, tú dices, métase a la página Sí. web, un detalle importante. Hay gente que a lo mejor por primera vez se va a meter en esto, o a lo mejor adultos mayores que están escuchando y que tienen que hacerlo. Para ingresar al sitio web de Impuestos Internos hay dos vías, ¿cierto? Una es la clave tributaria y la otra es la clave única. Que es un detalle importante porque mucha gente va a decir, oye, pero es que yo no tengo clave tributaria. Bueno, si usted recordará, en la pandemia utilizábamos mucho la clave única para sacar los permisos para poder salir, para los salvoconductos. Bueno, esa clave única es suficiente para que usted pueda ingresar a la página web del Servicio de Impuestos Internos para eventualmente revisar y ver el tema de la declaración. Ahora, mucha gente que va a hacer ese ejercicio se va a encontrar con algo, que la declaración está hecha. Así es. Entonces, mucha gente dice, oye, esta cuestión está hecha, no quiero gastar plata en un contador, no quiero estar gastando, y además me devuelven plata, ¡pum!, envío, chao. ¿Es conveniente hacer eso o es mejor revisar? A ver, el Servicio de Impuestos Internos en Chile tiene una cantidad de información enorme. Aquí hay declaraciones juradas, hay una serie de informaciones de organismos públicos, y por ende la cantidad de cruces de información que tiene el Servicio de Impuestos Internos es enorme, y aparte tiene un nivel tecnológico muy alto. Eso hace que en muchos casos efectivamente la propuesta que te lanza la página web del servicio es la correcta. Ahora, creo que siempre es bueno revisar, porque a pesar de que a veces el Servicio de Impuestos Internos tiene más información de la que incluso tú te acuerdas, que de repente por A, B o C, fíjate que había una acción de que era de tu abuelita y te quedó y pagó un dividendo de 15 pesos, eso se reporta y está. Pero hay otras operaciones que eventualmente el servicio no las refleja o no las sabe, y por eso que creo que es importante hacer la revisión. Uh-huh. Porque además, la responsabilidad finalmente es tuya. Aunque la propuesta sea generada por el sistema informático del servicio, no es que el servicio te esté declarando y tú digas ok, y la responsabilidad sea del Servicio de Impuestos Internos. No, es tuya, claro. La responsabilidad es tuya. Y por ende, si tú no revisas y obtienes una devolución a la que en realidad no tenías derecho, te van a pedir la plata de vuelta y con intereses y con multa. Entonces tampoco es atractivo, entre comillas, hacerse el vivo, porque fíjate que me tocó, mira qué fantástico, tengo una devolución. Si la devolución no te corresponde, te puede rebotar eso. Perfecto. No, porque ahí, y quiero ir un poco más atrás, todo este proceso durante marzo, el Impuesto Interno ha ido recibiendo información de los bancos, de las sociedades anónimas, por los dividendos, de las inversiones que uno puede tener en el fondo mutuo, el depósito a plazo, de las remuneraciones, de las criptomonedas que están pagando impuestos también. De tus boletas de honorario. Hay muy pocas cosas. Que no, o sea, por ejemplo, los arriendos de una persona natural a otra, eso no está informado, por ejemplo. Eso tendría que incorporarlo uno, porque ahora, pero si es una empresa, es más fácil que el Impuesto Interno lo tenga, porque contablemente
efectivamente ese arriendo va a estar registrado. Sí, pero yo te diría que todavía no están reportados los arriendos. Perfecto. O sea, los arriendos hay que tener ojo, deben incorporarse por uno. Tienes que incorporarlo porque si es que tú no los incorporas de adrede, finalmente lo que estás haciendo es evadiendo. Sí, claro. No es simplemente un truco, ¿Y qué evasión pura y dura. ¿Y qué plazo tiene de edad? Yo le pongo CENT, impuesto interno, esto me lo puede chequear, me lo puede revisar, pero ¿tiene un tiempo en que me puede revisar esto? Tiene, cuando yo hago la declaración, tiene 3 años para revisarla. Harto rato. Es harto rato cuando yo no hago la declaración o si la declaración es considerada maliciosamente falsa, o sea, intencionalmente equivocada, ahí tiene 6 años para revisar. Y eso abre un problema porque a pesar de que tiene 3 años, la mayoría de las veces llega al final al año 3. Los organismos públicos en general tienen un cierto retraso, una cierta acumulación, y por ende es habitual que el Servicio de Impuestos Internos llegue con las fiscalizaciones al final del año 3. Ahí con todos los intereses y multas de 3 años. Eso implica. Entonces, ¿qué pasa? Tú no solamente tienes que pagar lo que debiste haber pagado el día 0 con reajustes, sino que además tienes intereses del 1,5% mensual, o sea, claro. UF más 18% anual, y en ocasiones multa. La buena noticia es que parte relevante de los intereses y multas pueden ser condonados por el Servicio de Impuestos Internos. O sea, te los perdonan, si es que tú ¿pero siempre o en algunos casos? Te los perdonan en la mayoría de los casos, pero no en total, en forma parcial te los perdonan. Incluso si es que muchas veces si tú lo haces por vía web, el trámite de pago, ¿ya? Y la rectificatoria, te lo ofrecen directamente. No solamente te lo ofrecen, el porcentaje de condonación es mayor. El Servicio de Impuestos Internos está muy consciente de que si es que te obliga a ir a donde una persona, o si tú vas donde una persona, eso es mucho más caro para el mismo servicio. Entonces es mucho más eficiente que tú operes todo vía web. El Servicio de Impuestos Internos ha estado empujándonos y es probablemente el organismo público que más ha empujado para la digitalización de los trámites con el Estado. Sí, sin duda. Ahora, la persona que se mete ya a contar de mañana, lunes, que empieza este proceso de declaración, y encuentra, sí, está todo, o pareciera que está todo aprieta, pero como, qué sé yo, 2 semanas después, chuta, y se me olvidó esto. ¿Ya perdió ya? ¿O la persona puede cambiar su declaración o arreglarla? Tú puedes cambiar tu declaración, tú siempre puedes rectificar tus declaraciones hasta cierto plazo. A ver, teóricamente hasta 3 años hacia atrás. Perfecto. Ahí hay una discusión con impuestos internos si es que tú puedes o no más atrás de eso. Pero tú siempre puedes rectificar. Ahora, si la rectificación la haces después del plazo de pago, ahí viene el problema de los reajustes, los intereses y eventualmente las multas. Ahora, ¿puedo rectificar solamente en la medida de que involucre tener que pagar más? Porque supongamos que a mí se me olvidó incorporar, que vamos a ir después a hablar de eso, algo que me permite pagar menos. ¿Lo puedo hacer también 3 años después? Correcto. Lo puedes hacer. Pero ahí no me pagan. ¿Y no me pagan con un 1,5 de vuelta? No te pagan con un 1,5 de vuelta, pero tú tienes la posibilidad de obtener devoluciones de impuestos hasta 3 años hacia atrás. O sea, tienes 3 años desde la fecha de pago para pedir una devolución de impuestos pagados en exceso. Perfecto. Y un tema que probablemente a todos nos puede tocar en algún momento. Hay millones de personas que tienen que declarar, pero uno puede tener, qué sé yo, el papá, la mamá o alguien que haya fallecido durante el año pasado o haya fallecido durante el transcurso de este año, y ese papá tendría que eventualmente haber hecho una declaración de impuestos. ¿No se hace? ¿Hay obligación de hacerla igual? ¿Cómo hago yo con un familiar directo que fallece y que tenía que declarar impuestos? ¿Qué hago ahí? Hay obligación de declaración y pago de todas maneras. Yo te diría que hay una diferencia entre lo que es la informática y la legalidad, porque normalmente los sitios web de las personas que fallecen se mantienen activos por al menos 3 años. Entonces tú puedes hacer una declaración con el root y con la clave de la persona fallecida, lo que es una rareza desde el punto de vista legal. Claro, porque se supone que ya no debería existir esa clave. No debería existir esa clave. Claro. Ahora, sin embargo, también la ley te dice que durante
un plazo, creo que son 3 años, Sí. La persona fallecida, el patrimonio hereditario se comporta tal como si la persona estuviera viva. Es una especie de muertos vivientes aquí. Hay Un una cosa zombie. media tétrica, un zombie. Medio Y tétrico, eso sí. hay un zombie tributario por creo que son 3 años. Sí. El artículo 5. Claro, porque el plazo que tienen los herederos para hacer la posesión efectiva. Bueno, Entonces, claro, y ahí, no. mira, ojo, el plazo que tienen para pagar los impuestos de herencia son 2, si no me equivoco, son 2. Pero ahí tienes el problema de que, como bien tú dices, antes que se haga la posesión efectiva, teóricamente no se sabe quiénes son los herederos. Claro. Entonces, efectivamente, y probablemente esa declaración de impuestos, esta persona o va a generar una obligación de pago, que ahí tendrán que ponerse de acuerdo los hijos de pago tú, paga. Si hay una devolución, esa devolución es posterior, porque siguiente se tendría que distribuir entre ellos o meter la posición efectiva, dejémoslo ahí. Efectivamente, tienes que meterla en la posición efectiva. Claro, O sea, porque es una devolución pero declarativa. Eso es un tema que lo vamos a explicar después porque Eugenio sí. no... Sí, yo sí. le digo a la gente que nos está escuchando, vaya tranquilo, tómese un tecito, cálmese, tome un poquito de agua, relájese. ¿Ya? Estamos todavía en marzo. ¿Ah? Mañana preocúpese. Déjeme contar algo muy importante hasta ahora. En AFP Plan Vital tienes más que una opción de AFP. Tienes un compromiso con los ahorros para tu futuro. Porque AFP Plan Vital es sinónimo de confianza, innovación y asesorías en cada etapa de tu vida. Cámbiate a AFP Plan Vital en traspaso.planvital.cl. Y los saludos de siempre para los amigos de la H, por supuesto. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que los trabajadores de Chile necesitan. Y por supuesto, les invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás seguir y ver, por supuesto, programas exclusivos. Así que súmate, pincha la campanita y comenta junto a nosotros. Catita, que se nos va en el día de hoy, nos dice que hay que irse a la pausa. Eso haremos. Ya estamos. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las 2 preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son: ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. Ya estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, por supuesto la 92.1 en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, tocando este tema que yo sé a mucha gente le genera espasmos. Relájese, esto es a partir de mañana, estamos hablando de la declaración de impuestos, esta obligación que todos tenemos que cumplir a partir de mañana con el abogado Arturo Garran, por supuesto, con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra. Hemos estado hablando de todos estos pequeños detallitos de los que tenemos que estar al tanto el día de mañana. Hay harto tema de que hay que estar preocupado. Estábamos hablando también de la obligación que tienen los herederos respecto a la declaración de sus padres o madres que pueden haber fallecido lamentablemente durante el año que pasó o durante el transcurso de este año. Ahora, entiendo que uno, sobre todo la persona que tiene declaración, la devolución llega más rápido si uno declara antes, los primeros días.
Un calendario ya, ¿no? Hay un calendario de pago ahí que se está estableciendo ahí. Hay un calendario de pago. Ahora, yo creo que la gente debería estar muy contenta de poder contribuir al bien del país con el pago de impuestos. Y en esa perspectiva, las devoluciones deberían ser vistas como algo malo, porque fíjate que te está llegando plata que podría ser muy bien utilizada. Olfateo una cuota de ironía respecto de esto, pero me da un aire. Si se ocupara bien, claro, yo estaría totalmente de acuerdo contigo en los comentarios. Si la ironía mataran, aquí solamente habría uno al aire. Ya, pero ya. Y por otro lado, hay personas que hacen la declaración y no tienen devolución, sino que por el contrario les toca pagar impuestos. ¿A ese señor le conviene ir el último día o no? ¿Es lo mismo pagar el 1 de abril o el 30 o cambian algo? O sea, desde el punto de vista financiero, es mucho mejor pagar el último día. Y eso un poco... hay dos maneras de ahorrar impuestos. Pagando menos o pagando lo mismo pero más tarde. Básicamente porque si tú pagas el 3 de abril y yo pago el 30 de abril, el mismo monto, yo puedo utilizar mi plata de entre el 3 de abril y el 29 y lo meto en un depósito a plazo y esos intereses corren para mí. En el caso tuyo, es el fisco, como tú pagaste el 3 de abril y no el 30, es el fisco el que se va a quedar con esos intereses. Claro, y si yo tengo que pagar y se me olvidó y me di cuenta de esto el 2 de mayo, a mí me van a aplicar el 1,5, ya sea que me haya pasado al 2 de mayo o al 30 de mayo, ¿cierto? Correcto. O sea, aplicaría la misma lógica en ese punto. Correcto. El punto es que no te pases a junio, porque si te pasas, si tú estás listo para pagar el 30 de mayo, el último día en mayo, y se te cae el internet, claro. Se te cae el internet, finalmente vas a tener que pagar de nuevo el 1,5 Claro, que eso adicional. Eso es importante dejar en claro. O sea, el interés es mensual, da lo mismo que te demores un día. O sea, es pasando a la siguiente hoja del calendario y con eso ya como que el 1,5 se sumó completo. Y papá fisco no perdona. Nada. O sea, no, condona algunas cosas, pero igual el 1,5 se ha revisado alguna vez o no, porque puede ser que en alguna época haya sido como un interés razonable, pero hoy día como que suena medio usurero ya. ¿Sabes qué? Hay distintas tesis. Este proyecto de reforma tributaria que se está tramitando en el Congreso contiene un cambio, básicamente pensando que el 1,5 puede ser un poco mucho. Yo en esto soy políticamente incorrecto, porque yo creo que el 1,5 es una tasa alta y que corresponde que sea alta, porque el fisco no es banco. Si tú quieres que alguien te financie, ándate donde una entidad financiera, pero no te financia a costa del fisco. Si es que los intereses fueran muy bajos, la tentación sería, oye, mira, fíjate ¿qué hago? ¿Me endeudo con la tarjeta de crédito o me endeudo con el fisco? Me endeudo con el fisco. Entonces, ¿te sale más barato? Claro, si te sale más barato endeudarte con el fisco, finalmente estaríamos usando al fisco de institución financiera. Entonces, a mí me parece razonable que los intereses por impuestos pagados con retraso tengan una tasa de interés bastante superior a la de los bancos. No, para desincentivar este tema. Y aparte de disuasivo. Claro, y la persona que tiene que pagar impuestos, entiendo. ¿Por qué me apunta a mí? No estoy al aire porque estaba perseguido, don Eugenio, con el tema. La persona que literalmente estoy perseguido. A la persona que le tenga que pagar impuestos, entiendo que si no tiene la plata, puede ocurrir, ¿no? Como cualquiera nos puede decir, oye, hay que pagar tanto y no tengo, uno puede pactar cuotas para pagar este tema. Efectivamente, a ver, aquí hay que distinguir entre el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería. El servicio lo que hace es controlar el correcto pago de impuestos, la fiscalización. Por ende, todo el control de cuánto impuesto se paga lo tiene el servicio. Pero ya cuando estamos hablando de los pagos, uno le paga a la tesorería y el que cobra es tesorería. Por ende, tú puedes hacer convenios de pago con tesorería. Pero el interés no es muy atractivo. Corre igual, claro. Corre. Entonces, los convenios de pago pueden ser a 12, a 24 por regla general. Pero yo te diría que te conviene más ir al banco, pedir un crédito y pagar al contado. Ya, perfecto. Yo creo que tienes que comparar un poco los costos financieros de ambos ejercicios. Y uno paga por los ingresos.
O sea, y uno tiene que sumar ahí, tal como hablábamos recién, lo que es los sueldos, las boletas, las acciones, Sí. los dividendos y ya. Sí. Ahora, descuento algo, ¿no? Porque o solamente me suman el ingreso y me aplican la tasa. ¿Tengo posibilidades de restarle alguna cosa ahí? Hay algunas deducciones menores que además tienen ciertos topes, o sea, depende de cuánto ganen. En el caso de ustedes, probablemente no tienen ninguna posibilidad de descontar, porque están sobre el tope. No, Eugenio muy probablemente, sí. Pero hay ciertos topes por crédito hipotecario, por educación. Pero educación, pero ¿cuánto es lo que puedo contar? Porque si tú ves cuánto cuestan los colegios, hay algunos que pueden valer más caro, más menos caro. Lo que pasa es que aquí yo creo que hay que ser bien duro en el análisis. La gente, a ver, Chile es un país con un nivel de sueldo bastante bajo. Hay la mayor porcentaje de los trabajadores de este país gana El promedio, menos la mediana es como 700 mil pesos. No, bueno, por ahí. 700 mil por ahí. Más o menos. Sí. Entonces, cuando tú eres capaz de pagar un colegio caro, no mereces mucho subsidio. Sí, estoy de acuerdo en parte con lo que tú me estás diciendo. Pero si tú te pongo un ejemplo, imagínate dos personas que tienen un sueldo importante, pero uno es soltero, vive solo, no tiene mayor gasto, y el otro vive con el mismo sueldo y tiene 4 hijos en el colegio y tiene que tener una casa más grande y comprar más mercadería y lo que sea. Esos dos señores pagan el mismo impuesto. Hoy día sí, pagan el mismo impuesto. Y eso ya deja sonar tan justo. Porque, o sea, yo creo que es tremendamente injusto. Y si tú me preguntas a mí, yo trataría de simplificar el sistema tributario, eliminar todas estas deducciones por crédito hipotecario, porque además crédito hipotecario, ¿y qué pasa con los de los arriendos? Entonces ahí tú tienes una serie de complicaciones y tienes problemas de control. Yo trataría de simplificar lo más posible el sistema tributario, eliminando todos estos créditos especiales, y generaría una deducción especial por carga. Ya, o sea, porque además las cargas en Chile, como todos en Chile tenemos RUT, es bastante fácil de comprobar quiénes son tus cargas. Y además el riesgo de que marido y mujer descuentan la misma carga se elimina si como los hijos tienen RUT. Y a veces tú no tienes hijos, pero estás a cargo de una persona, papás, de tu sobrino, o eventualmente de una persona que tiene un problema de salud. Entonces, yo creo que el tema de las cargas es fundamental, porque tal como tú planteas, una persona soltera que gana, no sé, 3 millones de pesos, no tiene nada que ver en su capacidad contributiva, su capacidad de aportar al Estado, con una persona que tiene 4 cargas, que gana los mismos 3 millones de pesos. Claro, exactamente. En un caso probablemente ni siquiera va a poder ahorrar y en el otro sí. Pues, va Claro. a depender mucho del sea, nivel de... entonces, el gran problema de los sistemas tributarios es que para ser tremendamente justos tienen que ser tremendamente complejos. Porque Bueno, ya hay países que son así. O sea, hay países donde uno puede descontar todo el gasto de salud, de educación, sí, hay países donde tienes mayores descuentos y es un poco el impuesto un poquito más personalizado. Estados Unidos es uno de esos. A mí, desde la perspectiva política pública, no me gusta tanto, porque mientras más ingredientes le metes a la sopa, es más difícil controlar el sistema. Y el ser humano no somos ángeles. A mí me gusta la frase de Parra que dice que los hombres somos un embutido de ángel y bestia. Incluso en las sociedades más desarrolladas a veces hay abuso. O sea, hay un ejemplo que me gusta mucho a mí, que es el ejemplo de los 6 millones de niños que desaparecieron en Estados Unidos de un día para otro. Por ahí por los 70, ¿Ya? el IRS exigió que para las cargas que tú deducías pusieras el número de seguridad social, entre comillas, el RUT que tienen ellos, Claro. de las cargas. Y bueno, y desaparecieron 6 millones de cargas. Y después cuando se estudió esto, Nunca existieron en el fondo. claro, nunca existieron. Era el perro, marido y mujer divorciados, ambos deducían por la misma carga, a pesar de que uno tenía derecho. Entonces, seamos francos, El tema en de la todas mascota, partes se cuece claro. nada. Entonces, si tú generas muchas
Mira lo que pasa en Chile, ponte tú con las licencias médicas. No, que es un escándalo a esta altura ya. O sea, Bueno, pero ¿por qué un escándalo? Porque Porque es difícil de controlar. Sí, claro, obvio. O sea, entonces si tú tienes demasiados ingredientes, le vaya a dar mucha pega al Servicio de Impuesto Interno, vas a complejizar este fenómeno que es la operación renta, porque ya no vas a tener que preocuparte, oye, ¿cuánto ganaste? Sino que además, oye, ¿qué pasa con esto? Y el crédito, y la deducción, y estoy o no estoy, y qué pasa con el margen. Se te complejiza y te genera potenciales abusos. Claro, que hay que tratar de evitarlo. Pero pues también hay que tratar de buscar un poco más también de justicia tributaria, porque tal como te ocurre hoy día, suena injusto. Entonces, es lo más injusto que hay. Exactamente. Y por eso que yo creo que lo más simple y probablemente lo más fácil de controlar es tener deducciones o créditos por carga. Sí, podría caminarse por ella. O sea que ahí el parlamentario que nos esté escuchando puede incorporarlo ahora en esta discusión del pacto fiscal, a ver si es que se logra hacer algo más de justicia por ahí. Ahora, hay una deducción que también sí es interesante, sobre todo para los que emitimos boletas de honorario que no pueden hacer los que emiten sueldo, que uno tiene un gasto presunto. Y eso también hay un cálculo ahí que se hace durante la operación renta, porque uno no paga impuestos por todo el monto de sus boletas, sino que hay un porcentaje, un monto, que creo que, no me acuerdo hasta cuánto llegaba, 20 y tantos millones. El 30%. Que yo no tengo por qué acreditar el gasto, No. se presume que me lo tuve que gastar para generar ese honorario. Claro, ahí la ley lo que hace es distinguir entre el empleado dependiente que tiene un sueldo y que por ende todos sus artículos o equipos que le permiten desarrollar su actividad los provee el empleador, y del independiente. Y el independiente, como trabaja para muchos clientes, tiene que él procurarse ciertos elementos de trabajo un poco, y tiene ciertos gastos asociados a su actividad que el empleado no los tiene. Entonces ahí la ley dice, oye, mira, vamos a generar un 30% de gastos presuntos con un cierto tope. Y eso es lo mismo cuánto haya boleteado durante el año. Puedes haber boleteado 50 millones o 5.000, igual el gasto tope, pero hasta el monto tope. Hasta el monto tope, ya. Pero es el 30%. Claro, que eso es interesante porque eso te permite que eso ya te genera una devolución por sí solo, porque tú tienes una retención, salvo que te hayas pasado más arriba del día. Claro. O sea, depende, acuérdate que las devoluciones siempre dependen no solamente de lo que tú hayas boleteado, sino que además de otros ingresos que puedas tener distintos de tus boletas. Sí. Entonces ahí la cosa se complica. Tú puedes, aunque tú recibas muchos arriendos e intereses, tú igual vas a tener el 30% de gastos presuntos de tus boletas, pero ojo con los topes. Sí, Pedro Pizarro acaba de tirar una palabra que es fascinante, que es boleta honorario. Y durante muchos años, muchos que trabajábamos con boletas de honorarios, considerábamos un sueldo extra, que era la devolución que caía en mayo. Y dice, mira, ¿qué me gasto la devolución? Estoy pensando, más o menos uno calculaba, buena plata, con esto pago los colegios, pago los gastos comunes que están tan altos. Lo hicimos mucho antes. Bueno, pero lentamente esto ha ido desapareciendo y creo que el 2027 no hay más devolución de nada. No. Puede haber. No. Podría llegar a verlo, va a depender del caso, pero va a ser cada vez menos. Cada vez menos. Expliquémosle a la gente bien ese tema, porque la gente a lo mejor ya está pensando en gastarse quién sabe qué cosa y no necesariamente va a pasar eso. Lo que pasa es que y yo creo que la memoria tuya es correcta, básicamente de cuando nosotros éramos más jóvenes, sobre todo. Seguimos siendo jóvenes, Arturo, no sé a qué te estás refiriendo. Más jóvenes aún. Lo que ganábamos era menos. Y por ende las devoluciones de impuestos eran más interesantes. Pero a medida que tú tienes gente de éxito como ustedes, ya comienzas a boletear más y la devolución desaparece. Porque finalmente la devolución tiene que ver con los pagos que tú haces, los PPM o las retenciones que te hacen versus tu impuesto final. Y cuando tú comienzas a ganar más plata, finalmente tu impuesto final supera las retenciones que te hace el sistema, ya sea tus clientes o los mismos PPM que normalmente tú haces. Entonces, por eso que, lejos de ser un tremendo gusto, oye, mira, viene mayo, vienen las devoluciones, la situación es la inversa. Dice, llegó abril, tengo que pagar encima, en lugar de que me devuelvan,
tengo que pagar. Sí. Y lo otro que te ocurre ahora es que cuando nosotros estábamos más jóvenes, no teníamos nada de seguridad social. O sea, la persona que era independiente no tenía licencia médica, no tenía ni pre ni postnatal en el caso de las mujeres, no tenía seguro en caso de accidentes. Y hoy día tiene. Pero eso también se paga en la operación renta. Contémoselo a la gente al regreso de la pausa, que claro, a lo mejor usted no va a recibir menos o a lo mejor no recibe, pero sepa que las boletas van... o la plata de las boletas van para distintas cosas que lo vamos a revisar ahora con Arturo y con Pedro al regreso de la siguiente pausa. Déjame contarte que en AFP Plan Vital tienes más que una opción de AFP, tienes un compromiso con los ahorros para tu futuro, porque AFP Plan Vital es sinónimo de confianza, innovación y asesorías en cada etapa de tu vida. Cámbiate a AFP Plan Vital en traspaso.planvital.cl y la H, por supuesto, H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. Y por supuesto te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás mirar, observar y seguir programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Última pausa y ya estamos de vuelta. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son: ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarra aquí en Agricultura, por supuesto, hablando de la Operación Renta, que se viene a partir de mañana, que, insisto, mucha gente nos pone muy contentos y a algunos nos tiene particularmente angustiados. Hablábamos del tema, estamos con Arturo Garland, que es abogado especialista en este tipo de materia, con Pedro Pizarro, que es un abogado tributarista de una larga prosapia. Pero hay una cosa que quedó dando vuelta y creo que sería bueno que lo conversáramos, que tiene que ver con muchas cosas que hoy día se están pagando en temas de seguridad social con la retención de los impuestos, que insisto, mucha gente... Yo me acuerdo que en algún momento, cuando trabajábamos con Pedro, esto que se puede contar, en la Subsecretaría de Previsión Social, lo habíamos comentado, porque hay platas, por ejemplo, que vienen de las boletas, que pasan, por ejemplo, a pagar ISAPRES o FONASA, dependiendo del sistema de salud que uno tenga. Hay platas, las menores, que pasan al sistema de pensiones. Hay platas que pagan, por ejemplo, la ley sana. Hay platas que pagan otro tipo de... Bueno, hay el seguro del ISL. Pero fíjate que una de las cosas que más complicadas, que la gente no lo sabe, creo que solamente algunas ISAPRES te envían un correo y te dicen: mira, fíjate que Tesorería nos pasó tanta cantidad de plata, por lo tanto tú tienes que pagar este mes tanto, porque esta plata entró, esta plata es tuya, así que... Ya. Eso es fantástico, pero las demás instituciones no lo están haciendo.
Y hay un desconocimiento muy grande respecto de esto. Efectivamente, o sea, desde que partió esta ley hay como 500.000 personas que son que emiten boleta y no tienen sueldo, que pasaron a tener todas las coberturas de seguridad social. Como toda cobertura, uno diría, igual que el seguro del auto, si tú lo pagas y no lo usas, es extraordinario, pero si te llega a pasar algo, que exista. Entonces la persona que tiene boletas, solo boletas de honorario, antes, si tenía un accidente en el trabajo, de trayecto, tenía que atenderse con su sistema de salud porque no tenía nada ni con la H, ni la Mutual, ni DSL, ni ninguna, porque no tenía esta cobertura de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales. No juntaba plata para la vejez, salvo que hiciese APB o cosas que se le permitía un beneficio tributario, pero así como obligatoriamente no tenía. Tenía que pagar todo por su cuenta. Entonces hoy día existe, y la persona que boletea se va a encontrar ahora en abril con que le van a decir que quiere cobertura total o parcial, es decir, le descuentan un poco más, un poco menos, que eso va a ir disminuyendo hasta el año 2027, en que esta opción no va a existir, pero tiene la cobertura. Entonces el día de mañana, cuando vaya a su oficina en auto y tenga lamentablemente un accidente porque, qué sé yo, estaba despareja la vereda y andaba en estos scooter arrendados y se cayó, bueno, es un accidente y eso en el ISL le van a dar una cobertura distinta y va a tener una licencia, y si es mujer y tiene un preo postnatal también lo va a tener, aunque tenga boletas de honorario. O sea, hay una serie de beneficios que están ahí que se tienen que ir dando a conocer. Lleva algunos años, pero ha sido un tremendo avance en materia de seguridad social haberlo incorporado, porque antes ahí sí que estaban rascando con las propias uñas. O sea, a ti te tocó también, Arturo, esa época en que si te dedicabas a enfermar, lo único que respondía por uno era uno, pues no había nadie más que te respondiera. Sí, ustedes eran muy jóvenes, pero a mí me tocó. Sí, pues así es. Entonces eso hoy día existe, pero eso involucra que si tú vas a tener una devolución, tu devolución sea menor, porque de ahí se saca la plata para esta cobertura, y si tienes que pagar impuestos, tienes que pagar un poco más para poder dar. Y lo otro importante, recordemos que esta cobertura es a futuro, es decir, lo que tú pagas ahora es desde junio o julio, dependiendo del tipo de cobertura, hasta el año que sigue, porque muchas personas dicen, pero si yo ya pagué mi sistema el año pasado. Sí, pero eso no es para pagar el año pasado, eso es para pagar el año que viene. Exactamente, una cobertura hacia adelante. Una cobertura a futuro. Pero era súper importante recordarlo, porque eso también está vinculado con la operación renta ahora, y la persona va a tener que tomar una opción cuando le diga quiere cobertura total o parcial, va a tener que decir qué tipo de cobertura es la que quiere tomar. Una de las cosas a las que sí deberían preocuparse las instituciones que reciben esa plata es informárselo a quienes la pagan. O sea, creo que sería bueno que tanto el ISL como la GISAPRE, FONASA, las AFP, los sistemas de mutualidad, usted puso tal cantidad de plata, le vamos a entregar, o sea, y por lo tanto usted tiene que pagar menos, o le informamos que su plata se está usando en algo. Sí. ¿Ya? Nosotros tratamos de avanzar harto, no sé si se habrán seguido después, entiendo que no mucho, pero nosotros tratamos de avanzar con ese tema y creamos una aplicación y cosas para que la gente supiera, pero bueno, eso pasa con los cambios de gobierno. Ahora, hay un tema que ustedes no están tocando, que es fundamental y que es una tragedia en Chile, que es el crecimiento de la informalidad. Porque el problema con la informalidad es que tiene gente que no paga impuestos, no tiene cobertura, a pesar de que gana plata, el sistema entiende que es indigente porque está fuera del sistema, y eventualmente va a jubilarse a pesar de haber tenido ingresos relevantes. Finalmente va a ser tratado como alguien que no pudo trabajar. Exactamente, y va a recibir la PGU el día de mañana y va a tener una disminución de ingresos importante, y entre medio no contribuyó nada, porque estaba con la informalidad. No contribuyó ni al sistema, no contribuyó tributariamente, y el crecimiento de la informalidad es probablemente una de las batallas más complicadas en términos económicos, en términos fiscales, en términos de seguridad social. O sea, había un economista en los años creo que 80, 90, que era Hernando de Soto en Perú, que hablaba del otro sendero, que hablaba que uno de los problemas que tenía Perú era Sendero Luminoso, y el otro problema era la informalidad, porque en ese minuto creo que él calculaba que la informalidad en Perú era cercana al 80%. Muchísimo. Entonces, claro, en Chile están en 27, ¿no? 27, a medida que tú vas subiendo la informalidad, todos los esfuerzos que tú haces de tener un sistema tributario más justo, o los esfuerzos que hacen cobertura, finalmente desaparecen. Pero ¿cómo se desincentiva la informalidad? ¿De qué manera? Porque, a ver, te voy a colocar el panorama hoy día. Una persona que estaba hoy en la informalidad está cómodamente tranquilo ganando plata, más plata que su vecino. Más plata que su vecino. Porque su vecino, que hace lo mismo, paga le impuestos. descuentan, pagar impuestos, pagar el seguridad social. Claro, pero claro, yo sigo ganando plata, y yo miro, y se mira el del lado, se mira tus impuestos que se están gastando, mira
50 millones en investigar fiestas sexuales y no sé cuánta plata que se pelaron con las fundaciones y a ti te están sacando plata y yo estoy acá y Bueno, no tengo ningún interés en pagar una cosa. ¿Cómo tú rompes ese desincentivo? A ver, ahí yo creo que hay dos cosas. Por una parte se habla de la moral tributaria, de que hay países que tendrían una mejor moral tributaria. Yo soy un poco escéptico y creo que se gana a través de mayor control. Creo que a través de mayor control tú deberías disminuir la informalidad. Aquí creo que también hay bastante tolerancia a ciertas informalidades, tal como hablábamos de la tolerancia que hay a las licencias médicas, porque seamos francos, para perseguir los fraudes de licencias médicas es relativamente fácil. Pero hay que tener la voluntad. Entiendo que hay que tener la voluntad y me acuerdo que alguien decía en este mismo programa de que cuando la gente se querella te dicen no, mira, que la ISAPRE no fue o el empleador no fue el afectado. Entonces yo creo que también hay una falta de voluntad política. Ha habido visiones un poquito idealizadas de la informalidad, un poco como la informalidad es legítima, porque Es como el emprendedor, que es una cosa claro, distinta. claro, una cosa un poquito idealista que yo creo que es un idealismo falso. Sí, estamos hablando ahí Hay mucha informalidad, por ejemplo, en todas estas aplicaciones que le están pagando impuestos, que hay el influencer y gente que gana. Sí, pero mucho. ojo, los influencers lo van a empezar a fiscalizar y Impuestos Internos Internos tiene una forma de actuar ahí que agarra a uno, lo hace aparecer por todos los medios y trata de que salga como descarmiento para el resto. Así que ahí ojo, porque nunca se sabe a cuál van a agarrar. El Servicio de Impuestos Internos siempre ha actuado, y no solamente el Servicio de Impuestos Internos, en general, los sistemas de control, el sistema penal, buscan lo que se llama la prevención general, un poco el temor de Dios. Si tú escarmientas a alguien, finalmente el resto se debería alinear por el miedo que le pase lo mismo. Lo han hecho con los periodistas, lo han hecho con la gente conocida, lo han hecho con deportistas. Sí. Mira lo que ha pasado en España con los futbolistas. El papá de Messi, Y con Shakira por otro lado. Shakira. O sea, en su minuto también los tenistas alemanes, Boris Becker. Sí, pero terminó preso. La Steffi Graf. Sí. Tuvieron temas. Y tú, claro, si tú te enfocas en alguien que es un rostro, finalmente eso genera un impacto mediático y teóricamente se ordena. Sí. Yo creo que el problema no lo tenemos tanto con los influencers, lo tenemos más con la mercadería que uno ve en todas partes. No, o sea, y durante la pandemia mucha gente se puso a hacer ventas por su lado y tú te metías a Instagram a otro lado y tú no encontrabas con qué vendo y nada de eso a boleta. No, y te diría que allí es bien difícil porque muchas veces la informalidad hay bolsones muy grandes de informalidad que coinciden con pobreza. Entonces el control no es tan fácil. Sí, pues me acuerdo a un subsecretario hace algunos meses atrás que empezó a perseguir a los cabros que vendían cereza. Que está bien, pero tiene tanto foco para seguir, porque no solo el cartel de la cereza que perseguía en esa época el caballero de prevención del delito. Pero bueno, es que ahí tú tienes todo el problema del comercio en las calles y ahí también de cómo lo atacas, porque ahí el servicio tiene un departamento especial de comercio clandestino y hacen esfuerzos y hacen no campañas, pero hacen acciones dirigidas hacia ciertos sectores. Sí. Pero no es fácil. No es fácil. Pero hablando de cumplimiento, bueno, se está discutiendo ahora este tema del pacto fiscal que trae una arista que es un tema de reducir las tasas de incumplimiento. Daban unas cifras, daban que en materia de impuesto corporativo había un incumplimiento como del 50% y que estábamos... ¿Se evade mucho en Chile? ¿Te suenan bien esas cifras o crees que hay algún error de metodología en el cálculo? Mira, no soy economista y por ende me cuesta mucho opinar sobre estudios económicos. Pero lo que he leído es que hay mucho cuestionamiento a la cifra del 50%. Ahora, también yo creo que hay una especie de error en la creencia popular de que los que más evaden son los grandes. Yo creo que es todo lo contrario. En mi experiencia de 30 años de ejercer la profesión de abogado tributario,
mientras más grande es la compañía, más controles tiene y menos interés tiene en meterse en un problema tributario. Tú tienes a veces, y sobre todo hasta el 2015, hasta que salió la norma general antielusiva, tenía ciertas planificaciones tributarias más agresivas o menos, pero evasión pura y simple, yo te diría que mientras más va creciendo la empresa, hay menos evasión. Claro. O sea, la evasión la tiene Más abajo. más abajo. O sea, Y eso por eso se hace tan difícil fiscalizarla, porque obviamente una empresa grande es más fácil, hay mecanismos de control, cuando tú tienes una gran masa de gente, o sea, el impuesto interno no tiene 5 millones de fiscalizadores para andar persiguiendo a cada persona, digamos. yo te diría que ese es uno de los problemas, pero yo creo que también hay un tema que decía Pedro de voluntad. O sea, perseguir a los chicos No se ve bien. no se ve bien y eventualmente tampoco te hace ganar muchos votos. Entonces, y además el chico tiene, entre comillas, menos riesgo. O sea, por ejemplo, un supermercado grande, si no da una boleta, corre el riesgo que lo clausuren por 10 días. Claro, claro. O sea, la cantidad de plata que pierden si los clausuran 10 días, aparte del tema mediático, de la pérdida de prestigio, es brutal. Sin duda. Pero ese mismo riesgo no lo tiene el almacén de la esquina. No, pues también lo pueden clausurar. Lo pueden clausurar, Pero el riesgo es pero menor. el riesgo es menor. De que lleguen Y además el negocio chico también conoce mejor a sus clientes. Hay menos anonimato. O sea, en una gran tienda Entra cualquiera y sale entra cualquiera. cualquiera y sale cualquiera. Entonces tú tampoco puedes, entre comillas, si tú eres, tampoco está el dueño. Porque cuando no das una boleta, no registras la venta. Entonces tampoco le conviene a los dueños de las grandes empresas no registrar las ventas porque esa plata va a desaparecer. No les va a llegar a ellos como dividendo. Sí. No, y también en este último tiempo hay una tendencia que yo no la comparto, no sé la opinión tuya, como de equiparar evasión y elusión. Y a ver, evasión es cuando tú no cumples la ley. Sí. Mientras que en la elusión tú te mantienes dentro de la ley, pero tú usas el mecanismo Buscas un A, camino. B o C que te salga más barato cumpliendo con la ley. Mira, esa definición era correcta hasta el 2015. ¿Ya? Hasta el 2015 nosotros teníamos un sistema tributario bastante formalista, donde era legal usar todos los trucos posibles del libro mientras tú no le mintieras al fisco, no falsearas. Entonces había muy poco concepto de abuso o fraude a la ley, que eso en derecho civil es muy importante, pero en tributario las visiones eran muy formalistas, incluso las visiones de las cortes eran muy formalistas. Entonces eso de usar todos los trucos era posible, y además había muchos vericuetos que hoy día, producto de la reforma del 2012, se eliminaron varios, y hoy día el sistema se ha ido simplificando un poco desde esa perspectiva. A contar del 2015 en adelante, se generó un cambio tectónico en la práctica del derecho tributario, que fue la norma general antielusiva, que le dio poder al Servicio de Impuestos Internos respecto de operaciones de cierto nivel para arriba, de considerar que esas vivezas que estaban un poquito en la raya ya no son legales. Porque si es que tú abusas de la forma o generas algún tipo de simulación, en otras palabras, usas tu astucia de manera, digámoslo, exagerada, eso ya no es legal. Entonces hoy día tú tienes lo legal, la ilusión y la evasión. Antes tú tenías lo legal y la evasión. Entonces había un rango de planificaciones tributarias agresivas que eran legales. Sí. Y cuando se dice que se quiere recaudar X cantidad con evasión y elusión, uno tiene la impresión de que eso termina no siempre ocurriendo. O sea, vemos la reforma de Arenas que iba a recaudar no sé cuánto que no lo recaudó. O sea, es tan lineal, o saber cuánto tú vas a recaudar por reducir evasión y elusión no es tan fácil de determinarlo. Yo entiendo que es bastante difícil de determinar, porque finalmente el problema tiene que ver con el crecimiento versus el control. O sea, si tú no creces, finalmente puedes tratar de controlar un poquito más,
Pero los sacos más chicos. Pero el saco es más chico. Entonces, finalmente, a fin de cuentas, tú puedes terminar recaudando menos. O sea, un poco el ejemplo que yo le daba a los alumnos en una época era, bueno, si los impuestos son bajos en Chile, ¿por qué no hacemos un impuesto del 100%? Entonces, ahí miraba y decía, entonces, ¿quién va a trabajar? Entonces, claro, si tú subes mucho los impuestos, eso te va a rendir hasta cierto nivel. Si tú subes mucho los controles, eso te va a rendir hasta cierto nivel. O sea, finalmente, el tamaño de la economía es lo que los economistas plantean que es lo que más influye, lo que más impacta. Va a pasar lo que va a hacer en Argentina, ¿no? En Argentina el nivel de informalidad se disparó enormemente. Enormemente. Es un fruto, en razón de eso. Déjame contarle algo muy importante. En AFP Plan Vital tienes más que una acción y más que una opción de AFP. Tienes un compromiso con los ahorros para tu futuro, porque AFP Plan Vital es sinónimo de confianza, innovación, asesorías, y en cada etapa de tu vida puedes contar, por supuesto, con ellos. Cámbiate a AFP Plan Vital en traspaso.planvital.cl. Así como las cosas vienen, se van. Así como viene la devolución de impuestos, se va. Tengo un amigo que siempre hace lo mismo. Viene la devolución, se fue la devolución, así. Pero así eso no fue el programa. Arturo, gracias por acompañarnos el día de hoy, por aclararnos varias cosas en este tema que es medio árido, para muchos es medio complejo, medio desagradable, pero que es importante saberlo, es importante tener las herramientas sobre la mesa, porque en esto todos somos responsables. Así que muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias por habernos acompañado y haber aclarado muchas dudas. Tratamos de aclarar muchas dudas a usted que nos está acompañando hasta ahora, y probablemente te vamos a volver a invitar porque el tema impuesto parece que va a estar bien en boga y bien en discusión durante el resto del año. Dicen. Así dicen. Es lo que dicen. Sí. Oye, mi querida Catita, gracias por estos meses, estas semanas. Extraordinaria, Cata, así que muy gracias, bien. Catita. Éxito en lo que viene para ti. Te mandamos un beso grande. Y a ustedes, por supuesto, el compromiso de reencontrarnos el próximo día, domingo, aquí en Agricultura. Pedro, que te vaya. Igual, nos vemos. Chao, chao.